Ok, muy buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy tenemos preparado para esta clase, perdón, aquí está lo de la clase anterior, de los de octavo. El día de hoy tenemos preparado para esta clase el tema de potencias. De potencias. Entonces, antes de dar inicio, vamos a dar una pequeña definición de qué es una potencia. Una potencia es una abreviatura de cómo escribir el producto de una multiplicación. Es decir, que una potencia es una multiplicación de un mismo número, pero simplificado. Para esto vamos a poner un ejemplo. El más fácil, vamos a poner 2 al cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos una potencia. Vemos que en la parte de aquí arriba, este número se lo denomina, espérenme un momento que les pongo, se le denomina exponente. Exponente. Al número que está arriba. Este número suele ser más pequeño que el número que está aquí, que se le denomina base. Base. Entonces aquí vemos que una potencia se compone de un número que es la base y de un exponente que es el número que está arriba de la base. Entonces, ¿qué nos indica esta potencia? Dos por dos, 4. Eso, nos está indicando una multiplicación. Espérenme un momento. Listo. Listo. Aquí nos indica que vamos a multiplicar 2 veces el 2. Entonces, ¿cuánto nos queda 2 por 2? 2 por 2 nos queda 4. Muy bien. 4. Entonces, aquí vemos que una potencia es la abreviatura de una multiplicación. Como podemos ver, una potencia se compone de una base y de un exponente. Aquí el número base es el 2 y el exponente nos dice que es 2 elevado al cuadrado, aquí al cuadrado. Lo que nos indica que vamos a multiplicar 2 veces el 2. 2 por 2, 4. Ok. Ahora tenemos que tomar en cuenta que esto también nos puede ir indicando que el exponente puede ser de cualquier otro número. Digamos en este caso de 4. Nos dice 2 elevado a la cuarta. ¿Qué nos indica esto? Que vamos a multiplicar 4 veces el 2. Entonces 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4, 4 por 2 8, y 8 por 2, 16. 16. Pero espérenme. Aquí está 4 por 4. 16. Muy bien. Espérenme un minuto. Listo. Entonces aquí tenemos, nos dice 2 a la cuarta, esto nos indica que se va a multiplicar 4 veces el 2 y va a ir en orden, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 8 por 2, 16. Así sucesivamente, dependiendo de cuánto nos diga el exponente. Muy bien. Ahora que tenemos en claro cuál es la definición de una potencia, vamos a ver las propiedades de esta misma. Entonces, aquí vamos a realizar. Entonces, el primer propiedad que tenemos nos dice potencias con exponente igual a 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Va a ser cuando nos pidan un número elevado a la 1, esto nos quiere decir que el resultado va a ser 2, va a ser este número multiplicado por 1. Entonces, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2, muy bien. Ahora, 430
elevado a la 1, ¿cuánto sería? ¿Cuál? ¿Cuánto nos- 430. 430 mismo. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 nos va a dar de resultado el mismo número. Es como si le estuviéramos multiplicando por 1. Entonces aquí tenemos la primera, lo primero de las potencias con exponente igual a 1. Pasamos a la siguiente propiedad, que es la propiedad de una potencia con exponente 0. Permítanme escribir. Igual a 0. Listo. Entonces, aquí nos indica que cuando hay un número que está elevado a la 0, este número va a ser igual a 1. A 1. Entonces aquí hagamos el mismo ejemplo. 430 elevado a la 0, ¿cuánto nos va a quedar? 430. 1. 1, muy bien. Porque le estamos, aquí tenemos la propiedad de exponente igual a 0, que nos dice que todo número elevado a la 0 va a ser 1. Ahorita que estamos conectados más personas, vamos a volver a dar un poquito de lo que ya estamos hablando. Entonces, les decía que el día de hoy vamos a ver sobre las potencias. Entonces, nos dice que la potencia es una abreviatura de una multiplicación de un mismo término. Entonces, vemos que una potencia se compone de un número que es la base y un número que es el exponente, que es el que está arriba y suele ser más pequeño. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, como ejemplo tenemos esto, que dice 2 elevado al cuadrado. Entonces esto nos indica que vamos a multiplicar 2 veces el 2. Entonces 2 por 2, 4. Entonces también la potencia va a variar dependiendo del exponente que nos pida. En este caso nos está diciendo, ¿sí? Nos está diciendo 2 a la cuarta. Entonces nos indica que tenemos que multiplicar 4 veces el 2. Entonces vamos, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces eso nos indica que siempre va a ir cambiando dependiendo del exponente. Luego tenemos diferentes propiedades. Comenzamos con la propiedad de potencias con exponente 1. Con exponente igual a 1, el que nos indica que todo número que esté elevado a la 1 va a ser el mismo número. Entonces, 2 elevado a la 1, ¿cuánto nos da? 430. No, 2 elevado a la 1. 2. 2. Y así, aquí tenemos el ejemplo de 430. 430 elevado a la 1, ¿cuánto era? 430. 430. Muy bien. Entonces, cualquier número que elevamos que esté elevado a la 1, siempre va a ser el mismo número. Luego tenemos la potencia con exponente igual a 0. Esto nos indica que todo número que esté elevado a la 0 va a ser 1. Por ejemplo, tenemos 2 a la 0. ¿Cuánto nos da? 1. 1. 1. 430 elevado a la 0. 1. 1. 1. Muy bien. Entonces, aquí están nuestras dos propiedades. Vamos con la siguiente. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando es elevado a la 0 es igual a 1? Esta es la propiedad que nos indica. Aquí nos dice que todo número que esté elevado a 0 va a ser 1. Es una propiedad, es una regla. Lo mismo que con esta de aquí, de que es igual a 1. Todo número que esté elevado a la 1 es 2. Es una propiedad. Es como una regla de la matemática. Aquí vamos a ver otra regla más que nos dice de potencias de base 10. Potencias de base 10. Entonces, esto nos indica que van a ser todas las bases que tengan un número 10. Por ejemplo, 10, 100,
1000, etcétera. Aquí vemos que todas tienen una base de 10. Entonces, si digamos que decimos 10 al cuadrado, y si vemos que tiene la base 10, que es aquí 10 al cuadrado, vamos a poner 2 ceros. Si nos dice 10, perdón, si nos dice 10 al cubo, ¿cuántos ceros vamos a poner? 3. 3, muy bien. 3, 1, 2 y 3. Listo. Ay, no se puso el último. Y 3. Si nos dice 10 elevado a la quinta, ¿cuántos ceros debemos poner? 5. 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a todos los que veamos con base 10, solo le vamos a aumentar los ceros. Si nos dice 6 elevado a la sexta, 6 ceros. A la octava, 8 ceros, etc. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos entendido las propiedades. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Ah, me olvidaba. Por último, tenemos la propiedad de un negativo. Aquí jugamos un poco con los signos. Vamos a tener, dígame un número negativo, cualquier número negativo. ¿Menos 5? Menos 5. Ok. Entonces le vamos a elevar al cuadrado. Entonces, como les decía, una potencia es una multiplicación de un mismo número. Entonces sería menos 5 por menos 5. Y aquí, ¿cuánto nos queda menos 5 por menos 5? 10. Estamos multiplicando. 25. 25. 25 positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos Más. da más. Pero ahora vemos que tenemos este caso. Nos dice menos 5 elevado al cubo. Entonces, vamos a resolverle. Menos 5. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Ya vimos que 5 por 5 es 25. Y ahora 25 por menos 5, ¿cuánto nos queda? 125, creo. ¿Positivo o negativo? Menos 125. Menos 125. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿El 2 qué es? ¿Número par o impar? Impar. Par. El 2 es un número par. El 3 es un número impar. Entonces, ¿qué nos indica esta propiedad? Esta propiedad nos dice que cuando un número negativo esté elevado en un número par, va a ser positivo. Y cuando esté elevado en un número impar, va a ser negativo. Díganme un número par, que no sea el 2. 8. 4 y 8 también está bien. Vamos a hacerle con 4. Entonces vamos a multiplicar. Menos 1 por menos 1. ¿Cuánto nos da? 1 positivo. Ahora le vamos a multiplicar otra vez por menos 1. 1 positivo por 1 negativo, ¿qué nos queda? Menos 1. Menos 1, muy bien. Y ahora, como nos dice la cuarta, nos falta un 1 más. Entonces, menos 1 por menos 1, menos por menos, más. Nos queda 1 positivo. ¿Ven? Cuando sea número par, siempre la respuesta nos va a dar positivo. Pero ahora hagámosle con un número impar. Menos 1, otro número impar, el 5. Y hacemos lo mismo. Vimos que menos 1 por menos 1 por menos 1 y por menos 1 es 1 positivo. Pero a esta nos pide la quinta, entonces nos falta un 1 más.
nos quedaría menos 1, perdón, 1 positivo por menos 1, ¿cuánto nos queda? Menos Menos 1. 1. Entonces aquí, la propiedad de un negativo, cuando es un número par, cuando está elevado a un número par, la respuesta va a ser positiva. Pero cuando un número negativo está elevado a un número impar, la respuesta va a ser negativa. ¿Sí se entendió esta parte de cuándo va a ser positiva y cuándo va a ser negativa en un número negativo? Sí. Listo. Entonces, una vez ya entendida todas las propiedades, vamos a empezar a resolver. Entonces, vamos a resolver esta. 560 elevado a la 1. ¿Cuánto es? 560. ¿Cuánto nos queda 560 elevado a la 1? 560. A 1. 560. A 560. ¿Por qué? Porque la propiedad que nos dice una potencia con exponente 1 nos indica que todo número elevado a la 1 va a ser el mismo número. No importa la cantidad que sea, va a ser 1. Vamos con el siguiente. 8 elevado a la 0. ¿Cuánto nos da 8 elevado a la 0? 1. 1. A Uno. 8. ¿A 1? A 1, no a 8. ¿Por qué nos da 1? No, tranquila, no hay problema. Aquí está esta propiedad nos dice potencia con exponente igual a 0. Entonces, siempre que cualquier número que esté elevado a 0 va a ser 1. No importa que sea 1.000.000 elevado a la 0, va a ser 1. Esto hay que tener en claro. Listo, ahora tenemos esta. Va a ser menos 9 elevado a la tercera. Entonces, es un número negativo elevado a un número impar. ¿Cómo nos va a salir la respuesta? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ya. Y ahora, 9 a la tercera, ¿cuánto es? Otros. 9 por 3, 27. 27, perdón, 9 por 9, 81. 81 por 9, ¿cuánto nos da? Menos 729. Muy bien, menos 729. Listo. Entonces, aquí ya tenemos en claro. Vamos a hacerle un poquito, aumentarle la dificultad. Vamos a hacer con operaciones. Vamos con sumas y restas. Va a ser 8 elevado al cuadrado más 6 elevado al cubo. Vamos a resolver. 8 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 16. No. 8 por 2, 8 por 8, ¿cuánto es? 64. 64, muy bien. 64. Ya tenemos la primera potencia. Vamos con la segunda. 6 por 3, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. Ya. 6 por 6, 36. Y por 6. 6 por 6, 36. Y por 6. 216. 216. Muy bien. A ver, vamos a hacerle paso a paso para que vayamos viendo cómo sacamos los procedimientos. Entonces, 6 por 6, sabemos que es 36. Ahora este 36 le vamos a multiplicar por 6. Entonces vamos. 6 por 6, 36. Pongo el 6 y llevo Llevo 3. 3. Muy bien. 6 por 3, ¿cuánto es? 18.
18 más los 3 que llevaba, 21. 21, 216. De ahí sacamos 216. Ahora, nos dice 64 más 216. Vamos a resolver. 216 más 64. Vamos a resolverle. Es una suma. Entonces, vamos unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. 6 más 4, ¿cuánto es? 10. 6 más 4, 10. 10. Pongo el 0, llevo 1. 1. 1. 1. Entonces, aquí tengo 1 más 6, 7. 7. Más 1 que llevaba, 8. 8. Listo. El 2 no tiene con quién sumarse, se le baja. Y nos queda de resultado 280. 280. Muy bien. Entonces, el resultado de sacar la potencia 8 al cuadrado más 6 al cubo nos sale 280. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? No. Yo no entendí. ¿Qué parte no entendió? La primera. ¿Lo primerito? Sí. Ok. Aquí tenemos el 8. Nos dice que es 8 elevado al cuadrado. Esto nos quiere decir que vamos a multiplicar 2 veces 8. Entonces, 8 por 8, 64. Listo, ya tenemos, de aquí sacamos el 64. Ahora nos dice que hay que sacar la potencia de 6 al cubo. Entonces multiplicamos 6 por 6, 36. Y ahora 36 por 6, 216. Aquí recuerden, una potencia es una abreviatura, lo que nos indica que vamos a multiplicar un número por el sí mismo dependiendo del exponente. Es decir, si me dicen 8 al cuadrado, aquí vemos el 2, le vamos a multiplicar 2 veces el 8. Si nos dicen 8 a la quinta, 8, 5 veces el 8. Todo depende de qué nos diga el exponente. Entonces ahí ya sacamos el resultado de las potencias y aquí solo le sumamos. No sé si ahí ya se entendió. ¿Sí? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer 800 elevado a la 1 ¿Cuál es hoy? menos 50 al cuadrado. Entonces, vamos a resolver. 800 elevado a la 1, ¿cuánto es? 800. 800 mismo. ¿Por qué? Porque aquí usamos la propiedad que nos dice de exponente igual a 1. Entonces, todo número que esté elevado a la 1 va a ser el mismo número, 800. Si estuviera 5 elevado a la 1, va a ser 5. Si estuviera 2 elevado a la 1, 2. Siempre va a ser lo mismo. Ángel, alzaste la mano. Ángel. No dice nada Ángel. Bueno, listo. Ángel alzó la mano, pero no nos dice nada. Listo, vamos con la siguiente. Nos dice menos 50 al cuadrado. El 2, ¿es un número par o impar? Par. Par. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que la potencia qué va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Nos regresamos acá. Aquí nos dice la propiedad de un negativo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que cuando un número negativo está elevado a un número par, la respuesta va a ser positiva. Aquí vemos de ejemplo, menos 5 al cuadrado, sin menos 5 por menos 5, 25. La respuesta es positiva. Pero cuando un número negativo está elevado a un número impar, la respuesta va a ser negativa.
¿Por qué? Multiplicamos menos 5 por menos 5, 25 positivo. 25 por menos 5, menos 125. Entonces siempre hay que tener en cuenta, cuando un número es negativo, cuando tiene el signo menos y está elevado a un número par, va a ser la respuesta positiva. Cuando está en un número negativo elevado a un exponente impar, la respuesta va a ser negativa. Entonces, vamos de nuevo al ejercicio. Listo. Ahora nos dice 50 al cuadrado. Vamos a multiplicar 50 por 50. 2500. Hacer esta multiplicación. 2500. Vamos a ver, 2500. Vamos a ver si nos sale eso mismo. Vamos a hacerle paso a paso. 0 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Muy bien. ¿Y 0 por 5? 0. 0. Listo. Ahora vamos con la siguiente. 5 por 0. 0. 0. Y ahora 5 por 25, por 5. 25. 25. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a sumar. El 0 no tiene con quién sumar, se le baja el 0. El 0 más 0. 0. 0. 5 no tiene con quién sumar, se le baja el 5 y lo mismo con el 2. Y nos queda 2500. ¿A quién le salió 2500? Yo. Muy bien, listo. Ahora tenemos 2500 más 800. Vamos a sumarle, hacer lo mismo. A sumar. Ya, ahora tienes que cumplir. Listo, vamos a sumar. Ayuda a recargar con 3.300. A ver, vamos de unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y unidades de mil con unidades de mil. 0 más 0. 0. 0, muy bien. 0 más 0, 0. 8 más 5, 13. 13. Pongo el 3, llevo 1, 1. 1 más 2, ¿cuánto es? 3, 3. Entonces, de respuesta, 2500 más 800, 3.300. 303, 3300. esperen, aquí hubo un fallo técnico. Eso, 3300. Ya decía, nos salió menos. 3300. Listo. Entonces, a ver. Listo. Entonces, 800 elevado a la 1 menos 50 elevado al cuadrado nos queda 3300 de resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? No. No. Listo. Vamos con otro ejercicio. ¿Dónde está el menos 50? Listo. ¿Por qué puso más? O sea, Listo. Porque Esto lo hacemos por la propiedad de aquí. Esta es la propiedad de un número negativo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que cuando un número negativo, aquí vemos que tiene el menos, se eleva a un número par, la respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Aquí tenemos de ejemplo este 5. Menos 5 por menos 5, 25 positivo. Pero si es un número negativo elevado a un número impar, la respuesta va a ser negativa. Aquí vemos que tenemos menos 5 elevado al cubo. Entonces, menos 5 por menos 5, 25 positivo. Por menos 5, menos 125. Entonces, cuando el exponente es par, la respuesta va a ser positiva. Y cuando el número es impar, la respuesta va a ser negativa. Esto únicamente cuando el número es negativo. Por eso, en este caso de aquí, vemos que, en el siguiente,
Aquí, en este, menos 50. Le multiplicamos y nos sale 250 positivo. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Mm, Listo, vamos aquí. Díganme un número negativo. Cualquier número. Menos 7. Ya, menos 7. ¿A qué le quieren elevar? ¿A qué número? 3. Al 3. Listo. Esto le vamos a hacer más. Díganme en otro número. 9. 9. ¿A cuánto le quieres elevar al 9? 6. La sexta. Listo. Y esto le vamos a volver a restar. Un número. Cualquier número, díganme. 4. 5. Ya, 4 elevado a la quinta. Listo. Uy, están medios largos estos números. Vamos a resolver. Entonces, comenzamos desde aquí. Nos dice 7, el menos 7 elevado al cubo. El 3, ¿es un número par o impar? Impar. Impares. Por lo tanto, la respuesta, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. 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 Muy bien. Ahora vamos a resolverla aquí paso a paso. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 49. Y ahora, 49 por 3, ¿cuánto nos sale? 27. 147. 47. 147. Muy bien, 147. 29. Listo. Entonces, menos 7 al cubo es menos 147. Más. 9%. Ahora, este está un poquito largo. Vamos a hacerle. 343 me sale 7 por 7 por 7. Profe, ahí la respuesta tenemos en la primera fracción. Nos sale menos 343. Exacto. Sí, muy bien. Ya ahí no le multipliqué y les vi a ustedes. Entonces, 343, muy bien. A ver, 343. Listo. Ahora vamos a sacar 9 a la sexta. 9 por 9, ¿cuánto es? 81. 81. Y ahora, 81 por 9, 729. 729. Y ahora, 729 por 9, ¿Y por qué? Por 6.571. 6.561. 71. 71. A mí me salió 61 en la calculadora. Sí, así sale, bro. Listo. Entonces, 6.561 por 9. Uy, está un numerazo. Le vamos a dejar a la tercera nomás para no hacernos tantas bolas, porque están números demasiado altos. Entonces, 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Le vamos a dejar hasta la tercera nomás, que ya la sexta ya nos vamos a confundir. Listo, entonces le dejamos aquí. Listo. Ahora sí. Menos 4 elevado a la quinta, el 5, ¿es un número par o impar? Impar. Par. Impar. ¿Y la respuesta qué nos va a salir? ¿Positiva o negativa? Negativa. Sí. Negativa, muy bien. Y ahora vamos a resolver. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16.
16. 16 por 4. 64. 64. 64. 64. 64 por 4. 256. 256. 156. Por 4. Listo. 256 por 4. Sí. 1024. Muy bien. Ya vamos. 1, 2, 3, 4. Nos falta uno más. 1024 por 4. 4096. 96. 4096. Pero igual está muy grande. Le vamos a dejar hasta la cuarta. Aquí queremos, perdón, hasta la tercera. No, sí, hasta la cuarta, hasta la cuarta. Listo, entonces 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 256. Listo, estos números no están tan grandes. Ahora, vamos a resolver. Vamos a hacerle paso a paso. 729, como es el número más grande, le vamos a restar. Entonces, esto le vamos a restar de 343. Vamos a restar. 9 menos 3, ¿cuánto nos da? 6. 6, muy bien. 2 menos 4 no me alcanza. Pido prestado al 7. El 7 queda con 6 y pongo el 1 al lado del 2, que nos queda 12 menos 4. 12 menos 4, 8. 8. Listo. 6 menos 3, 3. 3. 386. Listo. Ahora a este 386 le vamos a restar el 256. $130. 130. A ver, 130. Vamos a ver si nos sale lo mismo. 6 menos 6. 0. 0. 8 menos 5. 3. 3. 3 menos 1. 1. 3 menos 1. 1. 3 menos 2, 1. Bien. 130. Los que sacaron 130 estaban bien. 130. Entonces, al momento de nosotros sacar menos 7 al cubo, más 9 al cubo, menos 4 a la cuarta, nos sale 130. Muy bien. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió. No, bueno, unas personas entraron al último, entonces por ellas vamos a hacer un recuento de la clase para terminar. Entonces, el día de hoy estamos viendo potencias. Una potencia es una abreviatura de una multiplicación de un número por el mismo número. Entonces, se compone de un número que es la base y de un exponente que es el número que está aquí arriba de la base. Entonces aquí vemos que tenemos 2 al cuadrado, lo que nos indica que vamos a multiplicar 2 veces el 2. 2 por 2, 4. La potencia cambia dependiendo del exponente. Aquí nos dice 2 a la cuarta, entonces tenemos que multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2, 16. Listo. Ahora, las potencias tienen diferentes propiedades. La primera propiedad es la potencia con exponente igual a 1. Esto nos indica que cualquier número que esté elevado a la 1 va a ser 1, va a ser el mismo número. En este caso tenemos 2 elevado a la 1, el resultado 2. 430 elevado a la 1, 430. Puede estar 1.000.000 elevado a la 1, va a ser 1.000.000. Luego tenemos la siguiente, potencia con exponente igual a 0.
Entonces tenemos 2 elevado a la 0. Nos dice que es igual a 1. Esto nos indica que todo número que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Igual, puede ser 1.000.000 elevado a la 0 que nos va a dar de resultado 1. Luego tenemos la potencia con base 10, lo que nos indica que cuando una potencia tiene la base 10, aquí vemos que tiene el 10, y está elevado a cualquier exponente, solo vamos a aumentar los ceros que nos dice el exponente. Aquí tenemos de ejemplo, 10 elevado al cuadrado, nos dice que aumentemos 2 ceros. 10 elevado al cubo, ¿cuántos ceros tenemos que aumentar? 3. Tenemos 3 ceros. 10 elevado a la quinta, ¿cuántos ceros va a tener? 5. 5. Muy bien. Cristian, pregunta, Dígame. ¿dónde hay que elevar? ¿Hay que aumentar los ceros? ¿Es después del 1 o después del 10? Después del 1. Gracias. Aquí por eso le ponemos 10 elevado al cuadrado, 2 ceros. 10 elevado al cubo, 3 ceros. Así sucesivamente, dependiendo de qué nos diga el exponente. Muchas Listo. gracias. Y por última propiedad, tenemos la propiedad de un número negativo, que nos dice que cualquier número negativo que esté elevado a un número par, la respuesta va a ser positiva. De nuevo, menos 5 por menos 5, 25. ¿Por qué? Porque está elevado a un número par. Luego, un número negativo que esté elevado a un número impar, la respuesta va a ser negativa. De ejemplo, tenemos menos 5 por 3 elevado a la 3, multiplicamos 5 por 5, 25. 25 por menos 5, menos 125. Y listo. De aquí solo hicimos la resolución de los ejercicios combinando sumas, restas, multiplicaciones y eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió. ¿Ya está entendido todo? Sí, profe. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten sus vacaciones y nos vemos la próxima semana.